Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Mi nombre es Ana. Este día traigo a ustedes una receta a petición de alguien muy importante que me lo ha pedido, que le gusta mucho esta receta y también le trae recuerdos. A mí también me trae muchos recuerdos esta receta. Vamos a hacer ahora unas tortas de pito. Muchos se preguntarán qué es pito. Pito es una flor de un árbol que lo tengo acá. Es un árbol que se da en Centroamérica y la flor se usa para hacer como son tortas, lo que voy a hacer ahora. También lo usamos en sopa de frijoles, le agregamos a los frijoles. También personas que lo comen con huevo y son recetas deliciosas. En algunos países las nombran de diferente forma. Le dicen a algunos en San Luis Potosí, le dicen pemuches. En México le dicen gasparitos, pero nosotros las conocemos como flor de pito. También se dice que existe un mito, no se sabe a ciencia cierta que sea real, que esta planta, cuando tú la comes mucho, te da de dormir. Muchas personas dicen que les da sueño. No se sabe en realidad, ¿verdad? Pero yo les puedo decir que a mí sí me ha funcionado. Así es que vamos a hacerlo. Espero me acompañen y les voy a mostrar los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Vamos a estar usando lo principal de nuestra receta, que son la flor de pito. Aquí la tenemos. Voy a usar 2 paquetes. Este tiene una cantidad de 3 onzas y este una taza en cantidad. Así que vamos a usar las 2. Harina de maíz, media taza. 2 huevos, media cebolla y un pedacito de chile verde para darle un toquecito más sabroso. 3 ajos, de 4 a 5 tomates. Yo voy a estar usando 5 porque algunos son pequeños. Sazón de pollo, que ya trae tomate incluido, y medio sobrecito de sazón de vegetales. Pimienta negra al gusto, comino en polvo al gusto, sal al gusto también y aceite para freír. Como ya mostramos los ingredientes, ahora vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es poner a hervir nuestras 2 paquetes de flor de pito. Las vamos a poner en una olla con un poco de agua. No las vamos a cocinar totalmente suaves, que nos queden un poquito duritas. Así que vamos a hervirlas. Aquí tengo ya mi olla. Ya agregué los pitos, la flor de pito acá, y le agregué agua. Voy a agregarles aquí un poquito de sal para llevarlos a hervir. Y ahí está. Vamos a ponerlos ya en nuestra cocina. En lo que nuestros pitos se nos ablandan un poco, vamos a preparar la salsa que le vamos a agregar a nuestras tortitas y el caldo en donde las vamos a cocinar. Así que vamos a agregar acá los tomates. Ya los tengo, ya los partí, listos para licuarlos. Los voy a agregar acá. También la cebolla, ya la tengo partida, la media cebolla. Voy a agregarle el pedacito de chile verde y los 3 ajos. Voy a agregarle agua, las 2 tazas de agua para licuarlo. También voy a ponerle un poco de comino en polvo. Y ahora lo vamos a llevar a licuar. Quiero mostrarle que ya nuestros pitos ya se nos ablandaron. Le dejé que se le consumiera el líquido, el agua, donde los habíamos puesto a hervir. Y ahora vamos a ir a ponerlos en nuestra procesadora. Quiero que vean que ya tengo acá en mi procesadora lo que voy a moler un poco. No lo voy a moler completamente. Tengo acá la otra parte que reservé para agregárselo después así enteros a las tortitas. Así que vamos a llevarlo a nuestra procesadora para ponerlo a moler. Quiero mostrarles que ya los molimos un poco, no completamente como les había dicho, así que queden enterositos, ¿verdad? No como masa, sino que se le sienta cuando usted hace las tortas, que se le sienta ese sabor del pito.
Vamos a iniciar ahora. Aquí tengo mi recipiente en donde vamos a mezclar todo lo que vamos a necesitar para nuestras tortitas de pito. Tengo acá la media taza de harina de maíz. Voy a agregarle pimienta negra a su gusto. Vamos a ponerle una cucharada de sazón de pollo con tomate incluido. Ahí. Y vamos a agregarle también el medio sobrecito de sazón para vegetales. Voy a agregarle un poquitito de lo que licuamos, el tomate, el chile con los ajos, aquí a la harina que estamos mezclando, a la harina de maíz, para darle un toque más especial a esas tortitas de pito. Ahora vamos a agregarle el ingrediente principal, ¿verdad? Que son las flores de pito. Ahí está. Y vamos a poner también la otra parte que habíamos reservado así enteros. Ahora lo vamos a integrar todo. Esto va a quedar delicioso. Yo sé que esta receta nos va a traer recuerdo a muchos. Aquellos que teníamos un árbol, ¿verdad?, de pito en el frente o en el patio de nuestra casa. Nos trae recuerdos. Cuando mi abuela me mandaba y me decía, anda a cortarme unos ramitos de pito. Y ahí íbamos a cortarlos para echarle a esa sopa de frijoles, que también se la voy a traer un día de estos con pitos, la sopa de frijoles, que también es una delicia. Ahora vamos a agregarle los huevos. Tengo los 2 huevos que habíamos apartado. Vamos a batirlos un poco antes de agregárselos. Ahora se lo agregamos acá a la mezcla y lo integramos todo nuevamente. No necesitamos ponerle más sal porque cuando pusimos a hervir los pitos, le agregamos un poco de sal. Ya le agregamos también el sazón que lleva sal. Así que con esto estamos bien. Ahora lo que vamos a hacer, poner nuestra cazuela a calentar en nuestra cocina y empezar a sofreír nuestras tortitas de pito. Vamos a iniciar a lo que es a empezar y sofreír nuestras tortitas de pito. Tengo acá ya mi cazuela con suficiente aceite para empezar a freírlas. Vamos a ayudarnos con una cuchara para ponerlas acá en el aceite y ponerlas así, según el tamaño que usted quiera, ¿verdad? Ahí vamos a ponerla. Ahí tenemos 4. Vamos a esperar que estas se nos friten de un lado para darles vuelta al otro lado. Como ya se nos están sofriendo del lado, vamos a darle vuelta al otro lado. Que nos queden doraditas, ¿verdad? Así. Miren qué deliciosas se van viendo ya. Saben que yo siempre que hago estas recetas pienso, ¿verdad?, en los tiempos de antes y agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de aprender desde temprana edad a hacer y cocinar todas estas delicias. Yo era una niña curiosa que veía a mi abuela como ella lo hacía y lo aprendí de ella a hacerlo. Agradezco a mi Dios por eso, ¿verdad? Por haberme dado la oportunidad de tener una abuela muy especial, de quien yo pude aprender mucho en la vida.
Así que aquí está una de sus recetas en honor a ella, ¿verdad? Así que vamos a seguir aquí hasta que se estén sofriendo. Vamos a seguir poniendo más. Nos van a salir varias porque hicimos 2 paquetes de flores de pito. Así es que si alguien va a querer alguna aquí hay, aquí tengo, ¿verdad? Para el que quiera. Y ahí seguimos friéndolas todavía. Quiero que vean cómo están quedando. Miren, miren qué ricas. Así son deliciosas, así como están. Voy a seguir aquí friéndolas y yo regreso con ustedes cuando ya las tengamos todas listas. Miren, quiero mostrarles que ya terminamos de freír las tortitas. Miren qué rica, qué delicia. Ahora lo que vamos a hacer es a preparar la salsa que le vamos a poner para poderlas acompañar con un arroz. Tengo acá mi cazuela o cacerola donde vamos a preparar la salsa que le vamos a poner a las tortitas. Voy a agregarle un poquitito de aceite. Bien, vamos a agregar la salsa que habíamos licuado. Vamos a agregarle una cucharadita de sazón de pollo con tomate incluido y un poquitito de sal. Así. Y lo vamos a mezclar. Y aquí la vamos a ir probando de sal. Como está, según su sabor. Si le falta sal, le agrega un poquito más. La vamos a cocinar aquí a fuego medio hasta que hierva y que ya el tomate con la cebolla y todo lo que le habíamos agregado se cocinen bien. Y ya nuestra salsa se nos cocinó. Ahora vamos a apagarle el calor a nuestra cocina y vamos a ir a servir nuestro plato. Ya estamos aquí. Quiero que ustedes vean esta delicia. Miren, qué rico. Aquí tengo ya mi arroz con que vamos a servirlas. Vamos a poner acá nuestras tortitas de pito. Miren, qué delicia. Ahí. Usted decide si usted las quiere así, sin salsa o con salsa. Yo las voy a acompañar con un poquito de salsa para mojar un poquito ahí el arroz. Así que ahí están. Ahí. Miren qué rico. Ahora usted viene y le pone un poquitito de la salsa. La salsa que tenemos acá, la que acabamos de hacer. Y le agregamos aquí a las tortitas. No se las pusimos en la cazuela porque se nos van a deshacer y no queremos eso. Así que ahí está. Nuestras tortitas de pito. Y aquí está ya nuestro plato ya servido de tortitas de pito. Miren qué delicia. Qué rico, ¿verdad? Hacer una receta así, deliciosa, con tantos recuerdos. Espero les haya gustado mi receta. Que me den su comentario si les gustó, que me faltó. Y agradezco a todos los que se han suscrito a mi canal por sus bellos comentarios siempre. Los aprecio. Deseo de todo corazón que estén bien, que el Señor me los cuide siempre, que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad. Se les quiere.